Reciban saludos de parte de mi esposa Silvia y de su servidor, el hermano Mena. Queremos en esta hora decirles que la iglesia de Connection va a reabrir, Dios mediante, el 28 de este mes de junio a la 1 p.m. y quisiéramos suplicarles sus oraciones antes de que ustedes comiencen a pensar regresar al santuario o al lugar de reunión para adorar al Señor. Queremos también recordarles que por favor sigamos las regulaciones del CDC, el Centro de Control de las Enfermedades, o mejor dicho, sigamos las regulaciones de la salud del estado de California. Yo sé que el equipo de preparación de reapertura de Connection ha estado trabajando y pronto también se va a reunir para desinfectar las facilidades, y asimismo ellos ruegan que por favor al volver a la casa de Dios tomen las medidas de precaución de salud debida, trayendo su mascarilla o cubreboca y nariz, y asimismo también por favor cuando vayan a ingresar al templo o al lugar de adoración, ustedes por favor sigan las instrucciones que se les va a dar concerniente a dónde sentarse. Desde luego esperamos que cada uno de ustedes, con la ayuda del Señor, podamos nosotros también llegar allí, su servidor con el pastor Pedro Moreno, quien va a estarnos ministrando o tocando la música. Así que será un privilegio reunirnos con ustedes para el 28 de este mes de junio allá en la iglesia de Connection. Quisiera leerles un pasaje breve de la palabra del Señor, mejor dicho, la primera parte del capítulo 3 del libro de Proverbios en el versículo 25, y dice: no tendrás temor de pavor repentino. Si leemos el versículo anterior, está hablando de que uno se puede acostar tranquilo, sin miedo de nada. Y desde luego cuando la Biblia nos dice que no debemos de tener temor de pavor repentino, es como por ejemplo pensar en nuestros días cuando una familia fue a visitar a un familiar y resulta que días después se sabe que este virus estaba en esa familia, y después los demás comienzan a temer si ellos también tienen ese virus. Temor de pavor quiere decir, la palabra pavor se puede definir con los sinónimos de miedo, terror o espanto también. Y se deriva la palabra pavor en sí del latín pavere, que quiere decir estar asustado. Y es lo que pasa con una familia cuando sabe de que otro familiar contrajo ese virus y se asustan pensando que ellos también pudieran tenerlo. No dejemos que el temor se apodere de nosotros, es una trampa del diablo, así como en el caso de Pedro cuando comenzó a creer y por fe caminó sobre las aguas cuando Jesús le invitó a venir hacia él, y de repente que dejó de ver hacia Jesús y puso su mirada en el viento y las olas, el temor se apoderó de él y se comenzó a hundir. El temor no es de Dios, no nos ayuda para nada. El temor de Dios es diferente. Cuando la Biblia habla de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, quiere decir honrar a Dios, obedecer su palabra en todo aquello que Él nos pide hacer. En ese sentido, el temor de Dios debe de estar en nosotros, pero no el pavor, no el miedo. Si vamos a regresar con la casa de Dios, suplicamos sus oraciones para que ustedes lleguen llenos de fortaleza espiritual y confiados de que todo va a estar bien. Así que nuestra oración es que al volver a la casa del Señor el 28 de junio, sigamos las instrucciones que se nos va a dar de parte de este comité de reapertura de la iglesia de Hesperia. Y una vez más queremos hacer ahora una oración y pedir que la bendición del Señor siga siendo con cada uno de ustedes, y especialmente para ese día en el que nos volvamos a reunir en la casa del Señor. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por esta oportunidad de orar a favor de tu pueblo, nuestros hermanos de la querida iglesia, Señor, amada iglesia de Conexión, allá en Hesperia. Iglesia Nazareno, bendícelos, cuídalos, sé con cada uno de ellos. Y suplicamos, Señor, que tú fortalezcas los cuerpos, las defensas de cada uno de los hermanos y familias que estarán viniendo para volver a tu casa y así reunirse para adorarte, alabarte, glorificarte y darte las gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Oramos que bendigas a nuestro país,
a nuestros gobernantes, al presidente. Ayúdanos a trabajar unidamente en lo que respecta al cuidado de la salud. Y ahora pedimos una vez más, Señor, que tu bendición sea con todos nuestros hermanos, tanto en Hesperia como con cada uno de todos aquellos hijos tuyos, nacidos de nuevo del Espíritu Santo y redimidos por la fe en la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero de Dios que nos perdona y que nos limpia de todo pecado. Para la honra y la gloria tuya, Señor, suplicamos pues que bendigas a nuestros hermanos en Connection Iglesia Nazareno y a todo tu pueblo alrededor del mundo, a donde quiera que estén. Cuídalos y bendícelos. En Cristo Jesús te lo pido, Señor, y doy gracias. Amén. Bendiciones, hermanos. Buenas tardes, Connection Church. Bienvenidos a otro servicio con nosotros, alabando y adorando a nuestro Dios Padre. Amén. Han sido unas semanas bien hermosas estando con ustedes, poder dirigirlos en alabanza y adoración. Este va a ser el último domingo que nosotros nos reunimos con ustedes, porque ustedes ya van a abrir sus puertas de su iglesia. Qué bendición, amén. Espero que Dios esté con ustedes. Yo sé que Dios va a estar con ustedes y ha sido un honor y un placer con nosotros poder dirigirlos a ustedes en alabanza. Por una última vez hay que poner nuestros pies, amén. Haga sus sofás para atrás, sus sillas para atrás, y vamos a usar nuestras manos, nuestros pies para alabar a nuestro Dios. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Y los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Y los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Vamos a declarar esto todos juntos. Caen los muros, 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 saltando, saltando. Los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, y los muros caerán, a sonar mi
caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Amén, declaramos eso y lo creemos con todo nuestro corazón, amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios y decirle que Él es glorioso en esta tarde. Decimos, y glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, y nadie como tú. No hay nadie como tú. Por siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, cantaré porque es bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, lo cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, y nadie como tú. Así lo declaramos, Dios. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, y nadie como tú. Oh. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Declárelo. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Nadie como tú. Glorioso, lo cantamos glorioso. Cristo te alabaré y tu nombre exaltaré, glorioso.
como tú. Dios es bueno, iglesia. Él es glorioso. Él es bueno para siempre. Amén, aleluya. Seguimos confiando en ti, Dios. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. Y en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andar. Manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Abriste el mar en el desierto.
abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti y sé que lo harás otra vez. Moviste el mar en el desierto. Yo creo en ti y sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez, porque así eres tu Dios. Y en ti confiar, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andar, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Oh sí, mi Dios, tú siempre has sido fiel. Cada día de mi vida, tú siempre has sido fiel. Gracias, Padre. Buenas tardes, hermanos. Seguimos adorando al Señor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Quiero mandarle un cordial saludo a todos los padres de familia. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y sigan siendo esos padres ejemplares para sus hijos. Así que reciban la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra poderosa, y está en Deuteronomio capítulo 16, versículos 16b al 17, y dice la palabra del Señor: ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Así es que todos podemos decir que Dios nos ha bendecido. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así es que nosotros en agradecimiento y por amor presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que yo sé que usted está listo para ofrendar al Señor y vamos a orar y vamos a poner estas ofrendas delante de nuestro Dios. Así es que oremos. Amante Padre Celestial, nos acercamos a ti y es a través de Jesucristo, tu precioso Hijo, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Te bendecimos, te exaltamos en esta tarde, Padre, y queremos decirte, Dios, que queremos ser obedientes a ti, Padre Celestial, trayendo las primicias, Señor, delante de ti. Traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, sabiendo, Dios, que es por amor a ti y para ti, Padre Celestial. Te pedimos que tú des sabiduría, Dios, aquí en la tierra, a los que ministran, Señor, tus bienes, Padre Celestial, para que los ministren de una forma sabia, Padre Celestial, y podamos seguir adelante, Señor, llevando tu palabra a todos aquellos que la necesitan. Bendice, pues, Dios, al dador alegre. Bendice a aquellos, Dios, que en este día van a ofrendar y van a diezmar, Señor, con un corazón lleno de gratitud. Gracias, Padre. Te bendecimos, te exaltamos y te damos la gloria, la alabanza solamente a ti, Dios, porque solo tú te la mereces. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.
del Padre. Hoy es un día de festividad nacional y desde luego en México y en otros países se celebra también el Día de los Padres en este día. Pero desde luego nosotros, sobre todas las cosas, aparte de honrar a los padres en este día, queremos adorar y celebrar el nombre de Jehová Dios, nuestro Padre Celestial. Y he estado considerando sobre qué compartir de la palabra de Dios para los padres en este día, y el Señor me ha guiado a Deuteronomio capítulo 6 y le he puesto por título a este mensaje, Reflexiones sinceras con la palabra de Dios. Así que en esta hora yo quisiera leerles las Sagradas Escrituras y estaré citando algunos pasajes, desde luego, de memoria, pero como base principal quisiera leerles a ustedes lo que le dijo Dios a Moisés para que enseñara a Israel el Shema, como ustedes saben que se encuentra en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Y dice así la palabra del Señor. Voy a dar lectura a estos versículos del capítulo 6 de Deuteronomio, del versículo 1 hasta el versículo 9, y dice así las Sagradas Escrituras. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que el Señor bendiga su palabra, y quisiera ahora compartirles algunas reflexiones sinceras con la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando mi hija estaba creciendo, se estaba desarrollando, yo siempre le dije que cuando ella se casara, yo le iba a comprar su vestido de novia, su vestido de blanco, y que se esperara hasta el matrimonio. Lo cual, gracias a Dios, ella hizo a su debido tiempo, pero también les digo sinceramente, tuvo tiempo difícil en su adolescencia. Como suele suceder con muchos adolescentes, llega una etapa de rebeldía. Yo recuerdo cuando yo quería especialmente escribir ese mandamiento de uno de los 10 mandamientos de Deuteronomio, Éxodo 20 también, donde la palabra del Señor nos dice allí en Éxodo 20, entre uno de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y el apóstol San Pablo allá en Efesios nos dice que es el primer mandamiento con promesa. Y esta promesa tiene 2 bendiciones. Dice, para que te vaya bien y sea de larga duración sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en este sentido yo quería poner ese mandamiento justamente al salir de su recámara sobre la pared, para que ella lo viera. Y sí lo hice, pero en realidad no le gustó y después de un tiempo desapareció. Es esa etapa de la vida cuando la juventud a veces pasa por un tiempo de dificultad en cuanto a obedecer a los padres y a escuchar más el consejo de los amigos o de las amigas no creyentes. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de instruir a nuestros hijos siempre en el temor y el conocimiento de la palabra de Dios. De hecho, mi esposa siempre oró antes que nuestros hijos nacieran. Y desde el vientre siempre también nosotros leíamos de la palabra de Dios para que ellos escucharan. Yo creo que aún, desde luego, todo papá y toda mamá recuerda que antes de llevar a la casa del Señor en ese tiempo de devocionales que teníamos antes que nuestros hijos nacieran,
Ellos ya estaban escuchando la palabra de Dios. Mi esposa siempre le pidió al Señor luego los hijos que Dios quería que le diera. Ella fue clara. Dios nos dio finalmente un hijo y una hija. Y por supuesto también siempre oró para que Dios les concediera el esposo y la esposa correcta desde aún antes de nacer. Pero muy bien, lo que yo quisiera compartirles a la luz de las Sagradas Escrituras en esta hora, hermanos, es cuán importante es que nosotros recordemos este Shema, que quiere decir escuchar. Y cuando Moisés dio la ley al pueblo de Israel, es la razón de por qué él le dice aquí en el capítulo 6 de Deuteronomio y en el versículo 3 dice, oye pues, oh Israel. Y es muy interesante aquí la palabra Shema, que quiere decir escuchar, pero escuchar doctrina, enseñanzas de la palabra del Señor. De hecho, se dice que en hebreo, en este versículo, se puede decir con las palabras Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Y básicamente lo que está diciendo es que el pueblo de Israel, como profesantes del judaísmo, ellos debían de recitar por la mañana, cuando saliera el sol o al amanecer, y también al anochecer, por la noche, cuando salieran las estrellas, debían de recitar que Jehová Dios es uno y que debemos de escucharlo. Así que en esta mañana o en esta tarde o en este día, hermanos, yo quisiera que nosotros escuchemos cuáles son los consejos que Dios tiene para nosotros y que los tomemos no solamente como buenos consejos, sino como lo que Dios espera que nosotros hagamos. Es cierto que usted puede tomar un consejo o simple y sencillamente no tiene que tomarlo. Pero en este caso estamos hablando del consejo de las Sagradas Escrituras y yo espero que usted sea en este sentido obediente a la palabra de Dios o a los consejos que Él nos quiere dar a través de las Sagradas Escrituras, las cuales les acabo de leer. Muy bien, ¿por qué el Shema de Israel es también para nosotros hoy? Bueno, si usted se da cuenta lo que nos dice en el capítulo 6 de Deuteronomio, en el versículo 2, dice así la palabra de Dios. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Allí encontramos varias enseñanzas, varios consejos de la palabra de Dios. Esto es doctrina para cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor nos dice entonces que uno como cristiano hoy, así como Israel en el pasado, debía de escuchar y de poner en práctica la palabra de Dios, o sea, tomar el consejo de la palabra de Dios para obedecerlo, para guardarlo. Y hoy más que nunca yo creo que Dios ha estado permitiendo este COVID-19 para que el temor de Dios vuelva a nosotros. ¿Por qué razón digo esto? Porque todos nosotros sabemos que cuando viene la enfermedad a uno es preocupante, es deprimente y tan estresante que definitivamente la enfermedad puede ser algo terrible en la experiencia de todo ser humano. Desde luego que Dios ha permitido este COVID-19 alrededor del mundo porque seamos sinceros, hermano, el mundo se ha corrompido. El mundo verdaderamente quiere vivir como quiere. Aún nuestro país ha venido en declive espiritual. Yo recuerdo cuando llegué aquí en el año 77, con mi hermano el mayor, yo tenía de 7 años de edad. Yo recuerdo que este país siempre se caracterizaba por mandar ayuda humanitaria a otros países ante sucesos de terremotos, de huracanes, cuando venían hambrunas o cuando habían guerras en otros países. Este país, allá por la década del 77, podríamos decir que era un país que estaba más al tanto de la ayuda humanitaria y de esa manera expresar el amor y el cuidado que Dios tenía para con otras naciones necesitadas, como Etiopía. Yo recuerdo en esos días que había una gran hambruna y este país ayudó mucho. Y por supuesto, no solamente allí, siempre ha ayudado al África. Sin embargo, últimamente hemos descuidado nuestro amor y nuestra compasión al prójimo en general. Ya este país ya no es igual que lo que fue hace ya más de 4 décadas. Yo tengo 43 años ya cumplidos de mi vida en los Estados Unidos y he visto cómo ha venido espiritualmente decayendo
y en realidad ya no se están observando los mandamientos de la palabra de Dios, los estatutos, los preceptos que Dios dio a Israel para que se obedecieran. Y definitivamente el país necesita reflexionar también, volver a los fundamentos de la palabra de Dios para que el temor de Dios vuelva a esta nación. Un ejemplo de lo que todos sabemos que ha sucedido recientemente con el abuso de la autoridad y la muerte del señor Floyd, desde luego nos recuerda también que aún en el sistema de la justicia social se necesita que haya reformas, se necesita reinstrucción de los que van a la academia para ser los oficiales de paz que se supone que deben de ser. Y yo creo que nosotros debemos de orar por nuestro país también en este sentido, para que en realidad se pueda representar la justicia social como es debido, de manera que también nosotros podamos someternos a las autoridades humanas cuando estos están ejerciéndola debidamente para guardar el orden y para que haya seguridad en las comunidades. Es tiempo de que el temor de Dios venga a los Estados Unidos también en ese sentido y en todos los sentidos de la palabra del Señor. Hoy vivimos en días donde verdaderamente el temor de Dios ya no es igual. Como repito, este país se ha convertido en un país muy libertino. Hay mucho libertinaje. Aquí a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman mal. Y ustedes y yo pueden entender lo que estoy tratando de decirles. Pero muy bien, vamos a seguir entonces. ¿Por qué razón es importante que nosotros, amados hermanos, tomemos estos consejos de la palabra del Señor como nuestra doctrina? Como Dios le dijo a Israel que debía de escuchar los mandamientos, los estatutos y los decretos que Dios había dado a través de Moisés para el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, nosotros debemos hoy recordar de que esta doctrina, enseñanza que se dio a Israel a través de Moisés, no solamente era para ellos, es también para cada uno de nosotros. Nosotros debemos de aprender la palabra de Dios. Debemos de atesorarla en nuestros corazones. ¿Quiénes? La palabra del Señor nos dice aquí muy claramente en el versículo 2 del capítulo 6 de Deuteronomio que Dios está en un sentido recordándole a través de Moisés a Israel que debían de enseñar a los padres a los hijos y los hijos a sus hijos. O sea, que debe de ir de generación en generación. Dios quiere que su palabra permanezca, ¿sí? Entonces vamos a ver, hermanos, ¿qué resultado también trae la palabra de Dios cuando nosotros la ponemos en práctica o cuando la obedecemos? Muy bien, como les decía al principio, mi hija, después de que pasó un tiempo de dificultades en su adolescencia, también mi hijo reconozco. Los dos tuvieron tiempos muy difíciles, pero puedo decir para la honra y la gloria del Señor, hermanos, que esa palabra de Dios no retorna así. Mi hija se pudo casar vestida de blanco, se esperó hasta el matrimonio. A mi hijo le fue diferente, pero gracias a Dios, él se pudo también casar, aunque muy jovencito. Sí, a los 17 años ya tenía su primer hijo. Aún no se graduaba de la high school, ni siquiera comenzaba su carrera profesional y los planes que nosotros teníamos es que él pudiera graduarse antes, por supuesto, de un día tener familia. Pero bien, Dios tuvo misericordia también de nuestro hijo, que ahora tiene actualmente 4 hijas. Digo 4 hijos, mi hija tiene 3. Somos abuelos, mi esposa y yo, de 7 nietos. Y los dos ellos andan en el camino del Señor, no se han apartado. Dios ha tenido misericordia de ellos, los ha bendecido. Pero realmente también quiero decirles, lo que uno tiene que hacer para poder cosechar, tenemos que saber sembrar la palabra del Señor, aun cuando nosotros pasamos o podemos pasar por tiempos difíciles, a pesar de que estamos instruyendo en la palabra del Señor a nuestros hijos. Muy bien. El Señor le prometió a Israel, y aquí en la parte final del versículo 2 nos dice que si ellos enseñaban y el pueblo de Dios obedecía, por supuesto, a estos mandamientos, el Señor les prometió para que los días de su vida fueran prolongados. Y eso fue lo que le dijo también el apóstol San Pablo allá en Efesios a la iglesia. Le dijo que a los hijos que obedecían a sus padres, Dios les daría una doble bendición. ¿Cuál es la doble bendición? Le va a ir bien al hijo y también puede vivir aquí mucho tiempo. Hemos escuchado de familias y de casos cuando los hijos realmente, hermanos, murieron antes de tiempo por su rebeldía, por la ansia de las drogas, a los vicios o por andar en pandillas.
¿Cuántos casos, historias tristes y lamentables no hemos escuchado nosotros acerca de familias que realmente son afectadas por las adicciones? ¿Y cuántos hijos e hijas ya no viven hoy, simple y sencillamente porque no quisieron escuchar el consejo de su papá o de su mamá, o se apartaron de los mandamientos, de los decretos, de los estatutos, de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras? No pretendo ser el mejor padre ni decir que tengo los mejores hijos, pero sí quiero decirles, hermanos, que la palabra del Señor nunca retorna vacía. Y si nosotros seguimos el consejo de la palabra del Señor y les enseñamos a nuestros hijos, así como cuando se descubrió este papiro 200 años de la venida de Jesucristo, y este papiro que fue descubierto en Egipto, hermanos, ¿sí? El papiro de Nash se le llama. Dicen que en ese papiro, en ese pergamino, había de los mandamientos de la palabra del Señor, estaba la oración del Shema, y por supuesto había también cita bíblica de Deuteronomio capítulo 5 y también el capítulo 6, aparte obviamente de los 10 mandamientos. Aunque no estaba muy claro ni completo esto, lo que sí podemos nosotros decir de que Dios permitió de que este papiro que fue descubierto 200 años antes de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sí, nosotros podemos decir que este papiro de Nash, como repito, fue descubierto en Egipto 200 años de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también enseñaba acerca de la importancia del Shema, o de la importancia de nosotros, hermanos, escuchar como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, en practicar el judaísmo. Y ahora nosotros, como el cristianismo, escuchar no solamente la herencia que traemos todos del Antiguo Testamento y lo que el Señor Jesucristo también nos vino a enseñar. No nos olvidemos, amados hermanos, que el mismo Jesús también enfatizó lo que fue y lo que era el Shema. Y allá, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue en dos diferentes ocasiones, encontramos, por ejemplo, en San Marcos capítulo 12, del versículo 29 al 31, cuando Jesucristo se refirió a esta cita del Antiguo Testamento en el Evangelio según San Marcos, para presentar y ver cómo el Shema era definitivamente todavía valioso, es vigente, tiene el mismo significado en el presente, y si Dios permitió que se descubriera este papiro de Nash 200 años antes de la venida del Señor Jesucristo, es para recordarnos hoy nosotros también en Deuteronomio 6 lo que les he leído y lo que el mismo Señor Jesucristo nos vino a enseñar en el Nuevo Testamento, como dice así la lectura de la palabra del Señor de San Marcos 12, del 29 al 31, y dice así: cuando se le preguntó, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo Jesús. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice la palabra del Señor. También en San Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 28, también las Sagradas Escrituras nos enseñan. ¿Se acuerdan cuando este intérprete de la ley se le acercó a Jesús? En el otro caso había sido cuando un escriba, después de que Jesús había hecho callar a los saduceos que no creían en la resurrección, como realmente Jesús contestó también que por eso el escriba le preguntó acerca de cuál era el más grande mandamiento de la ley. Y ahora es un escriba el que se le va a acercar al Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 28. Ahora es un intérprete de la ley, quiero decir, el que va a preguntarle al Señor Jesucristo qué es lo que tiene uno que hacer para heredar la vida eterna. Muy bien, hermanos, la palabra del Señor lee así en San Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 28. Y aquí vemos que el Shema está también otra vez siendo citado por el Señor y Salvador nuestro Jesucristo cuando dice así la palabra del Señor. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo:
para probarle, refiriéndose a Jesucristo. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo ves? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Aquí vemos que en Israel, aún en los tiempos de Jesús, era normal conocer lo que era el Shema, la creencia en un solo Dios, la importancia de amar a Dios, de obedecer la palabra de Dios, para que las bendiciones de Dios siempre estén con nosotros y nos puedan alcanzar. Entonces, hermanos, el Shema ha sido parte no solamente de la liturgia del judaísmo, pero también es parte de los exégesis, como en esta ocasión que estoy predicando este mensaje de la palabra del Señor basado allí en Deuteronomio 6, del versículo 1 al 9. Aquí nosotros nos damos cuenta entonces de la importancia de creer en un solo Dios verdadero, quien se nos ha manifestado en la creación como Jehová Dios, creador de los cielos y de la tierra, y de todas las del mar, y de todas las cosas que en ellos hay, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Por supuesto, Él es el Padre, decimos, pero también se nos ha revelado a través de la persona de su Hijo Jesucristo, cuando vino a encarnarse a través del vientre de María, cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, y ésta concibió virginalmente y nació el Salvador del mundo. Y también creemos que el Espíritu Santo, por supuesto, que es esa tercera persona de la Trinidad, nosotros nos damos cuenta de que el Espíritu Santo fue prometido por Dios Hijo Jesús, que vendría Dios el Espíritu Santo de parte de Dios el Padre, para afirmar, por supuesto, cuando recibiéramos ese poder de la salvación, de la santificación en nuestros corazones, como sucedió en el día del Pentecostés. Hace poco estábamos recordando acerca del día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios fue la promesa del Hijo de parte de Dios el Padre a la iglesia cristiana, la iglesia del primer siglo, para los apóstoles y todos los discípulos creyentes de aquellos días. La palabra del Señor nos dice que estaban todos unánimes juntos y fueron llenos del Espíritu Santo. Creemos en la persona y en la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien a través de la fe en el nombre poderoso de Jesús y por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que hizo Dios el Padre posible que por la fe en el sacrificio de Jesús, mediante la obra interna ahora del Espíritu Santo, se realizase el milagro de la salvación, de un nuevo nacimiento, de una vida nueva espiritual, de la cual hoy nosotros gozamos y somos participantes por el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo de Dios produjo en nosotros a través de la fe en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, definitivamente, como cristianos creemos en la Trinidad y como hijos de Dios, por supuesto, creemos que Dios en esencia es uno. Es uno. Y ese misterio, por supuesto, no hay tiempo para describirlo y jamás lo podremos describir también con palabras, aun cuando pudiésemos utilizar muchas ilustraciones. Hasta ahorita el Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de estos pasajes de las Sagradas Escrituras, que por cierto también ambos pasajes tienen mucho que ver con el segundo mandamiento, que se encuentra en Levíticos capítulo 19 en el versículo 18. Porque hasta ahorita hemos enfatizado la importancia de amar a Dios con todo nuestro ser, pero también la Biblia nos enseña la importancia de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, y Jesús hizo referencia también a este pasaje en un sentido refiriéndose al segundo mandamiento, después del primer mandamiento de amar a Dios con todo el ser, y el segundo a nuestro prójimo como a nuestro mismo. Esta referencia se halla en Levítico 19, en el versículo 18, donde la palabra del Señor nos enseña: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Dios no ha cambiado en su palabra. Todas estas manifestaciones violentas, todas estas actitudes en contra
de, vamos a decir, las injusticias sociales, está bien. Si hubiesen las manifestaciones nada más pacíficas para recordarnos de que debemos de tratar con justicia al prójimo, todo eso es correcto. No oprimir, no maltratar, no robar. Definitivamente, amar al prójimo, no guardarle tampoco rencor. Y yo creo que nosotros lo podemos hacer pacíficamente, y cuando también nosotros oramos y cuando pedimos a Dios, que por eso se ha establecido cortes a jueces para que traten casos de abusos y que de esta manera la nación pueda, en un sentido, continuar como una nación en paz y también obedeciendo a los estatutos, a los preceptos establecidos para que haya seguridad y paz social, a lo menos a través de los que ejercen o practican la justicia social. Como cristianos somos llamados a orar siempre por los gobernantes, por los reyes, por los que están en lugares de eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, dice el apóstol Pablo, y que debemos de levantar manos santas, sin ira ni contienda delante de nuestro Dios. Por eso es que el cristiano es llamado sobre todas las cosas a manifestarse en oración y hasta ayuno, para que la intervención divina es la que se pueda manifestar y todos podamos responder realmente a la dirección que Dios va a dar a través de las Sagradas Escrituras y a través de este poderoso Espíritu Santo que está en nosotros, que nos guía hacia toda verdad y sobre todas las cosas nos llama a ser pacificadores, porque la Biblia dice que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos también serán llamados hijos de Dios, y Dios nos llama sobre todas las cosas a promover la paz, el espíritu de paz, el espíritu de fe, de confianza, y que se apega siempre a las enseñanzas de la Sagrada Escritura para todo cambio, para toda reforma, para toda aquella cosa que tenga que ver con mejorar el mundo o los sistemas de gobierno donde vivimos. Pero siguiendo aquí a la palabra del Señor, hermanos, recordemos entre estas reflexiones del Día de los Padres, nosotros como padres somos llamados a enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros enseñar a nuestros hijos a amar a Dios? Cuando nuestros hijos estaban pequeños, a nosotros siempre nos gustó comprarles diferentes historias como Jonás, David, Moisés, pero también Biblias para principiantes o para niños, tanto en inglés como en español. Y de acuerdo a su edad, nosotros les íbamos comprando historias bíblicas. Llegaron a tener sus Biblias, por supuesto, ya cuando podían leer. Por las mañanas, cuando ellos se levantaban, yo me acuerdo que mi esposa y yo también teníamos en la mesa y todavía conservamos estos libros para tener pues una oración, una lectura bíblica que le leíamos a nuestros hijos antes de irse a la escuela. Y desde luego también cuando iban creciendo les leíamos historias bíblicas o usted le podía recitar promesas de la palabra de Dios o Dios nos llama para enseñarles la palabra del Señor. De manera que nuestros hijos, hermanos, tuvieron ese privilegio, mientras estaban con nosotros, de que antes de acostarse en la cama, les leíamos historias bíblicas, orábamos por ellos conforme iban creciendo. Y a medida que ellos mismos se iban formando y desarrollando espiritualmente, esperamos en Dios que ellos nunca se olviden de esta palabra del Señor que nosotros somos llamados a enseñar. Fíjese lo que nos dice en el versículo 5 del capítulo 6 del Deuteronomio. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y esos libritos que les acabo de mostrar eran los que utilizamos en el pasado. Ahora quizás usted, bueno, aparte de esos buenos libros que usted pueda utilizar, quizás usted también pueda, historias bíblicas que se pueden ya, que están hechas y las puede bajar por diferentes medios de comunicación electrónica, así como esta historia de Jonás, que está contada y también está cantada y también está ilustrada. De manera, hermano, que hoy Dios nos ha facilitado también la enseñanza de la palabra de Dios por los medios de comunicación electrónica. Y podemos enseñarlo desde casa, cosa que hago cuando voy a visitar a mis nietos, cuando tengo este privilegio. Trato de hacerlo una vez a la semana, de enseñarles la palabra del Señor leída
y también a través de historias bíblicas por estos medios de comunicación electrónica. Lo hago cuando estoy en sus casas, como lo hacía con mis hijos cuando estaba en casa. Y también, por supuesto, nos dice andando por el camino. Yo recuerdo cuando íbamos a visitar a la familia de mi esposa. Claro, generalmente íbamos en carro, a veces en avión. En el avión, claro, no se podía ir leyendo o poner música cristiana o mensajes bíblicos o ir cantando al Señor, sino con mi esposa también con ellos, o a lo menos ellos escuchando según iban creciendo. Doy gracias a Dios por mi hijo, que él tiene el talento de la música. De hecho, actualmente él estuvo tocando en una iglesia que le está invitando a la iglesia, que él también participa aquí en la iglesia nuestra de Nazaret, donde estamos aquí en Selma, en español. Digo, aquí estamos mientras primeramente Dios saldremos ya para establecernos en Los Ángeles y también visitar a los familiares y estar aquí de vez en cuando en Selma, a donde están nuestros 2 hijos y nuestros 7 nietos que actualmente tenemos con nuestro hijo el mayor y nuestra hija menor. Y para la honra y la gloria del Señor quiero decirles que mi esposa y yo, desde que nacieron estos nietos, siempre les hemos enseñado de la palabra del Señor, de la forma como lo hicimos con nuestros primeros hijos, ahora lo estamos haciendo con los nietos. Y cuando digo nuestros primeros hijos, porque pareciera ser que también los nietos son como nuestros hijos, porque estamos haciendo lo mismo que hicimos también, por supuesto, con ellos. Y claro, como siervos de Dios, nuestra oración es que muchas familias aprendan de esta manera tan sencilla como el Señor nos dejó dicho, de que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos en la casa, andando por el camino. Sí, lo hacíamos de esa manera, también poniendo mensajes bíblicos en el carro, así como este mensaje que les estoy compartiendo de la palabra del Señor. Al acostarse, yo recuerdo en ocasiones cuando mi hija siempre venía, según cómo se había portado, me decía, Padre, me perdones, y oras por mí, y venía y oraba por ella antes que se acostara, cuando estaba pequeña, desde luego. Y también cuando estaba creciendo, cuando ya comenzaba su adolescencia. Y desde luego con mi hijo, el mayor, quizá no fue tan fuerte la disciplina con él, pero también hacíamos lo mismo de orar y de leerles lecturas bíblicas antes que se acostaran. Y cuando se levantaban, como ya les dije, también leíamos en esos pequeños devocionales promesas de la Biblia para que ellos siempre estuvieran saturados del conocimiento de la palabra del Señor. El Shema de Israel significaba entonces escuchar para enseñar estos mandamientos, estatutos y preceptos o decretos que Dios ha dejado para que nosotros enseñemos a nuestros hijos, amados hermanos, de generación en generación hasta que el Señor Jesucristo venga. Ahora, quisiera concluir, en aquellos días, por supuesto, era lo que se hacía. Dice la palabra del Señor, del versículo 7 en adelante. Y dice así. Y desde luego, aparte de enseñar en casa, por el camino, al acostarse y al levantarse, la palabra del Señor, dice que debían de atarlas como una señal, no solamente en su mano, pero también como frontales entre sus ojos. Ustedes han visto, ¿verdad? Una cuestión así, ahí están los 10 mandamientos en la palabra del Señor, y se la amarran todavía así en Israel, algunas personas, para recordarse de la palabra del Señor. Y la razón de por qué se enseña todavía a recitar el Shema, de escuchar a Dios, de amar a Dios, de recordar siempre a Dios, de saber que Dios es uno. Y definitivamente, hermanos, eso nosotros debemos de enseñar también a nuestros hijos. Aún finalmente dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como les dije, desde luego siempre también tuvimos otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Nos gustó mantener en una de las paredes los 10 mandamientos por muchos años, mientras nuestros hijos estaban allí. De hecho, todavía los tenemos allá en Los Ángeles. Alguien me regaló como una especie de un pergamino, pero ustedes saben que se hacen ahora de tela, diferentes materiales. Lo tenemos en una de las paredes de Los Ángeles, de los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel y también hoy para cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, solamente quisiera concluir diciendo que Dios nos recuerda a tomar este consejo, no solo para escucharlo, sino para obedecerlo. Porque después de todo, hermanos,
Esto es un imperativo divino. Esto es algo que Dios espera que nosotros oigamos, pero también guardemos, pongamos en práctica. Para que el temor de Dios pueda estar en nuestros hijos, debemos de tomarnos ese tiempo, hermano, de instruirlos y adoctrinarles en la palabra del Señor. Para que ellos teman a Dios, para que ellos siempre estén conscientes de que hay un Dios a quienes van a tener que dar cuenta de acuerdo a sus acciones según el estilo de vida que ellos escojan vivir. Recordemos entonces de que Dios es uno en esencia, pero se nos ha revelado no solamente como creador, sino también como redentor a través de la fe en el sacrificio que su Hijo Jesucristo vino a hacer a este mundo para salvarnos después de que se encarnó, después de dar su vida para salvarnos en esa cruz y después de resucitar, después de que fue enterrado 3 días para recordarnos, hermanos, de que la resurrección es una realidad presente y futura. La esperanza gloriosa de los cristianos es que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Sabemos que un día Él resucitará a aquellos que se nos han adelantado, ya sea por causa de este virus o por otra enfermedad que han habido en el pasado o por las cuales haya fallecido algún otro familiar en estos días. Hermanos, lo que más importa en esta vida es saber de que nuestro depósito está seguro en Cristo, que esa salvación que Él ha hecho morar en nosotros por el Espíritu Santo, cuando Él venga, sea que vivamos o que muramos, el Señor va a transformar este cuerpo. El Señor va a sacar de las tumbas y se va a unir nuevamente ese espíritu a ese cuerpo inmortal que el Señor Jesucristo va a dar cuando Él venga con sus santos ángeles. Y cuando en el arrebatamiento de la iglesia, entonces estaremos con el Señor y las demás profecías, por supuesto, de la gran tribulación que todavía no ha venido a nosotros. Si algunos piensan que estamos en la tribulación, esto no es nada para lo que será la gran tribulación. Si son principios de dolores, estas pestilencias y todas estas cosas que han sucedido, de terremotos, de hambrunas, de guerras, de rumores de guerra, de tsunamis y de cuantas otras cosas que han sucedido y suceden, que son constantes recordatorias, estas eventualidades alrededor del mundo de que el Señor Jesucristo viene pronto. Y nosotros debemos estar listos y preparados cada día para ese día, como aquellas 5 vírgenes prudentes. Asegurémonos de que tenemos aceite con nosotros, que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y que andamos con el Espíritu Santo todo el tiempo para cuando el Señor Jesucristo venga. Así como esas 10 vírgenes representaban a las que iban a traer al novio, a donde estaba la novia, porque es lo que ellas representaban realmente. Así nosotros también, como la iglesia, representemos pura y santamente, estemos viviendo la vida que agrada al Señor todo el tiempo y que estemos listos y preparados para ese encuentro con Él en las nubes cuando venga con sus santos ángeles de gloria, de fuego y de poder. Que el Señor nos recuerde y nos ayude, pues, a enseñar a nuestros hijos de generación en generación a amar. Gracias a Dios porque nos ha dado la bendición de multiplicarnos. Esa fue la bendición que Dios le prometió también a su pueblo cuando llegasen a la tierra prometida, de que ellos también se multiplicarían. Pero debían de enseñar la palabra del Señor siempre. Y yo creo que no solamente es enseñarla, sino también aprender a enseñarla con el espíritu correcto. Y eso debe de ser siempre en el amor y con el amor de Dios en nuestros corazones, que debemos de amar a nuestros hijos, para también nosotros instruirlos debidamente. Y Pablo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, allí en Efesios capítulo 6, sino que debemos de disciplinarlos en el temor del Señor. Papá, no nos olvidemos de amarlos, y aun cuando los corrijamos, la corrección siempre debe de ser con un espíritu de amor, con una actitud correcta. Ore antes de castigarles si es necesario, antes de disciplinarlos. No tiene que recurrir siempre a los instrumentos físicos. Hay diferentes formas de castigar, verbalmente, etc. Pero lo que importa es siempre instruir en el temor de la palabra del Señor a nuestros hijos, con el ejemplo también, aparte de lo que Él nos enseña aquí, en todos los principios que encontramos de la palabra del Señor, que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, concerniente a cómo vivir la vida que agrada al Señor. Recordemos entonces repetir el Shema, que podamos
instruir lo que Dios nos mandó en Deuteronomio 6, en los mandamientos de Moisés, o en los más de 600 mandamientos y prohibiciones de la Torá o de la ley que Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel. Todo aquello que sea moral, todo aquello que todavía lo podamos pesar debidamente con la gracia que debemos obedecer, hermanos, debemos de obedecer del Antiguo como del Nuevo Testamento. Que Dios, el Espíritu Santo, quien es el que ilumina y guía a su iglesia ahora, nos ayude, hermanos, para no cansar de repetirnos, no cansarnos de orar por nuestros hijos, de orar por nuestros nietos, pasen lo que pasen, enfermedades, dificultades, pruebas. Nuestro deber siempre es amar y orar a nuestras familias y, por supuesto, como pastores y como llamados a ser siervos de Dios, a orar y amar a cada una de las familias de la iglesia cuando estén pasando por luchas y pruebas. Yo sé de que el mundo está pasando por esta tribulación, pero es una tribulación temporal, hermanos, la de este COVID-19 o de este virus de corona que le llaman. Que el Espíritu Santo nos recuerde y nos ayude, hermanos, que toda tormenta llega a su término. Pero mi oración es que el temor de Dios pueda estar en cada uno de nosotros alrededor del mundo, y todavía puedo asegurar de que Dios ha permitido y está permitiendo esto para que el mundo reflexione y aprenda a temer a Dios, aprenda a amar a Dios, aprenda a obedecer a Dios, aprenda a servirle al Señor en la hermosura de su santidad, y que nosotros recordemos enseñar entonces de generación en generación las Sagradas Escrituras a nuestras familias y a la gran familia del Señor. Podemos hacerlo de diferentes formas, como repito, aún poniendo rótulos o poniendo versículos bíblicos o tantas maneras de tenerlos también en la casa, en los cuartos, en la sala. Así que, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor les guarde, que su paz, su gracia y su amor esté siempre en cada uno de ustedes. Quiero hacer una oración para finalizar este mensaje, y mi oración es que Dios sea con cada uno donde quiera que esté. Oremos. Padre, te doy honra, alabanza y gloria en el nombre de Jesús, por tu iglesia que tú has amado, que tú amas y que estás cuidando allí en Hesperia. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú los cuides y los bendigas a cada uno de nuestros hermanos, a donde quiera que se hallen. Algunos posiblemente están fuera de esa área, están en otros estados o hasta quizás han ido a sus países de origen, no lo sé. Pero sí te ruego que tú los guardes y que tú los bendigas. Oramos que en el nombre de Jesucristo, Padre nuestro, nos recuerdes sobre todas las cosas que nosotros debemos de oír, y también nosotros debemos de enseñar tu palabra de generación en generación a cada uno de nuestros familiares. Y como siervos tuyos, como maestros, como maestras, Señor, como predicadores, como pastores, como evangelistas, como misioneros, a cada uno de tus hijos y de tus hijas, a donde quiera que estén. Ilumínalos, dirígelos, ayúdalos para que puedan enseñar. Y ahora, a través de estos medios de YouTube, de Facebook, a través de todos los medios de comunicación de las redes sociales o de la transmisión electrónica de la enseñanza y predicación de tu palabra, tú nos ayudes, oh Dios, para que a través de ella, basados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, podamos hacer discípulos semejantes a Jesucristo en todas las naciones. Permite pues que tu gran amor, Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo permanezcan y sean con tu iglesia en Hesperia y en todas partes del mundo. Bendice a tu pueblo redimido por tu sangre, oh Dios, en Cristo Jesús, te lo pido de gracias. Amén y amén.